Tenemos la grata presencia de la doctora Janet Rubio Pinilla, una doctora especialista en psicología y sobre todo en lo que viene siendo la muerte. Hablar de la muerte, pues lo vemos como un proceso, es algo natural, mas sin embargo todavía tenemos ciertos tabús. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Germán. En realidad, hablar de la muerte resulta un tema que a nadie le gusta oír, porque sabemos que nacemos y queremos ver siempre que vamos a preservarnos por siempre. Resulta que empezamos a morir desde el mismo día que nacemos. De hecho, el nacimiento, pues es el primer duelo que vivimos. No hay nada más cómodo que haber estado dentro de las entrañas de la mamá. ¿Cuántos quisiéramos regresar? Hablar de la muerte, por tanto, genera miedo, genera angustia, genera mucho tabú y depende mucho también de nuestras creencias, a veces inclusive de la religión, que nos han enseñado realmente de lo que es la muerte. Hablar de la muerte debemos verlo ya como un tema natural. Estamos educando frente al tema de la muerte, buscamos que se vea como algo que hace parte de la vida y que no lo veamos tan trágico, sino como un paso definitivo. Nadie sabe qué pasa después porque nadie ha regresado a contarnos qué pasa después, pero quien vive bien, muere bien. Doctora, ¿cómo sobrellevar, por ejemplo, la muerte para un ser querido? ¿Cómo sobrellevar? ¿Cómo pasar esa etapa? ¿Cómo superarlo? Bueno, cuando fallece un ser querido, cuando perdemos al ser amado, se viene un proceso que se llama duelo. Y es un proceso, es un estado normal, natural. Cuando hablamos de pérdidas simples, el perder de pronto cualquier cosa material, genera angustia, genera molestia, genera rabia. Y perder obviamente un ser querido pues lo genera igual, solamente que en una dimensión muchísimo más alta. El duelo es un proceso que debemos aprender a vivir, porque en el duelo pasa que una vez conocido del fallecimiento o de la enfermedad del ser querido, saber que o lo perdimos o lo vamos a perder, se empieza a vivir una serie de momentos que nos llevan poco a poco a situaciones muy difíciles. Se habla de depresión y es una depresión distinta. Es un aislamiento, lo que se quiere, una profunda tristeza. Por eso dice uno de nuestros grandes maestros que duele todo el ser, duele el alma, duele el cuerpo, duele la sociedad, duele la familia, duele todo en su conjunto. Porque además, una vez fallecen las personas, estamos rodeados de nuestras redes naturales, los amigos, el trabajo, pero poco a poco nos van dejando solos. Y en esa soledad, cuando nos encontramos a nosotros mismos, es que viene la situación más grave, más dolorosa, más triste. Pero también saber que si se vive bien ese proceso, pronto salimos igual, nos podemos reconstruir, aprendemos a llevar al ser querido en el corazón, siempre. El vivir el duelo y el procesarlo no significa olvidarnos de esa persona que tanto amábamos, significa aprenderlo a llevar de forma diferente. Doctora, pues todas las muertes son traumáticas, pero el caso de los accidentes, de las muertes violentas, de la muerte inesperada, ¿cómo sobrellevar en ese sentido? Es mucho más difícil, sobre todo porque algo que trae el tema de la muerte en sí es lo que no dije, lo que no hice, lo que se esperaba de mí y que no cumplí. Cuando se sabe de una persona enferma o que ya está mayor, pues como que empezamos un poco a cumplir de eso. Voy a acompañar a mi padre porque puede ser la última Navidad, por ejemplo, ahora. Pero cuando la muerte se presenta súbita, pues ni modos. Y es más difícil llevar el proceso porque las culpas son mucho más, como más grandes, como que es más fuerte lo que nos ponemos como responsabilidad propia. De tal forma que es algo igual que tenemos que aprender a manejar. Y lo que decimos por acá, en vida, hermano, en vida. Se nos pasa decirle al ser querido que lo amamos. A los hijos no les decimos permanentemente que los amamos. A la pareja, no, si es que ella sabe que la quiero. No, hay que decirlo. Cuando no están con nosotros,
es cuando extrañamos mucho esos buenos momentos y esas oportunidades donde debimos decir te amo. Doctora, en el caso, me llama mucho la atención el caso de los niños. Tengo 2 preguntas. Una, ¿cómo hacerle entender el proceso de duelo, el proceso de muerte a un niño, que la muerte es natural? Y la segunda pregunta, cuando desaparece un niño, que nos arrancan ese ser querido. Bueno, respecto al niño como tal, cómo enseñarle a enfrentar la muerte, la clave está en decirle la verdad verdadera, como es. Un niño, por ejemplo, que le asesinan a su papá, hay que contarle incluso el detalle muchas veces, porque si no se lo cuenta a la familia, igual se va a enterar por los compañeros de escuela, por los mismos medios de comunicación. Al niño hay que decirle la verdad desde siempre. Un bebito entiende que algo diferente está pasando en su casa, y en la medida en que avanzan y en la medida que entienden que su pensamiento se hace más grande, ellos lo van absolutamente asumiendo como es. Es fácil decirle al niño, igual que la matita muere, igual mueren los seres humanos, morimos, y enseñarles que es universal y que también es irreversible, es para siempre. Los niños crean algo que se llama el pensamiento mágico, y ese pensamiento les lleva a esperar a que su papito regrese, a que nuevamente va a estar con ellos, y es bastante grande el daño que se les hace cuando no se les habla con la verdad. Estos días me enteraba del caso de una niña que su papito pues falleció en un accidente automovilístico, porque la niña, al ver que su papá no llega y en esa espera, ya se está aislando demasiado en la escuela, al punto de que le han pedido a la mamita que en el recreo acompañe a su niña. La niña se ha aislado totalmente, y es efectivamente porque no le habían dicho la verdad. Ahora que ya se le dijo la verdad, que ya se le está trabajando en el hecho de que su papá no va a regresar, por doloroso que resulte, la niña pues ya lo va entendiendo y empieza ya a socializar. Es importante además que en las escuelas se den espacio para que se pueda educar a los niños en el tema de la muerte. Ahora, respecto a la segunda pregunta, perder un hijo es tan difícil que no hay nombre para eso. Cuando se pierde la pareja somos viudos, cuando se pierden los padres somos huérfanos, pero cuando se pierde un hijo ni siquiera tiene nombre, porque perder un hijo, pues imagínense, es parte de uno mismo. Se espera además que el orden natural diga que primero enterramos a nuestros padres, por tanto perder a un hijo es algo que definitivamente nunca se supera. Doctora, como sociedad en los últimos años hemos vivido unas épocas violentas. Tenemos el caso, usted viene de Colombia, estamos en México. ¿Cómo ver la sociedad desde que no estamos impuestos a esas muertes tan trágicas y en gran número? ¿Cómo sobrellevar como sociedad? ¿Cómo ver la muerte en ese sentido? Bueno, primero pues ojalá que eso no sucediera. Lamentablemente nos une como países hermanos el tema de la violencia, tantos muertos al tiempo, las masacres, estas matanzas tan grandes, donde el duelo ni siquiera es casi de cada familia, sino de toda la comunidad. Igual se debe generar procesos grupales, procesos de comunidad, donde se pueda hablar del tema, donde se pueda rendir homenaje. Últimamente la sociedad ha experimentado violencia en las calles, tanto Colombia como México, pues hemos visto con angustia cómo se han destrozado. ¿Cómo ver como sociedad ese tipo de muertes tan violentas, doctora? Bueno, pues primero que ojalá que no sucediera. Lamentablemente pues nos une como países hermanos el tema de la violencia tan alta, las masacres, las matanzas, donde el duelo, además de ser de cada familia, pues se vuelve también un duelo de comunidad, y así mismo hay que trabajarlo, poderle llegar a la comunidad con homenajes, con memorias. Se habla de la importancia de escribir frente a las memorias de los pueblos, y pues lamentablemente este tipo de muertes colectivas pues hace parte de la memoria de los pueblos. Ritualizar es muy importante, y algo que pues se genera además de allí, que es el tema de estos muertos que no vimos,
estos muertos que no conocimos, estos duelos que viven las familias donde de todas formas la esperanza siempre está presente, que su ser querido regrese, a pesar de que en el fondo todos sabemos que no van a volver. Estos duelos son muy difíciles de sobrellevar. Siempre, pues la esperanza, y sobre todo en las mamitas, se aferran totalmente a que su hijo va a regresar, que va a volver. Y pues se presenta una difícil situación para las familias, porque muchas veces los demás van superando el tema, pero para las mamás es muy difícil, sobre todo pues la esperanza de que van a regresar siempre está presente. Doctora, siempre que fallece un ser querido, en el caso de las personas mayores, pues dice, no, ya está viviendo horas extras, qué bueno que se fue, ya va a descansar, ¿esto ayuda en ese proceso? ¿Cómo me explica este tipo de razonamiento? Bueno, saber que un ser querido está enfermo, de hecho, ya nos genera duelo y se empieza a vivir con anticipación. Le tenemos nombre, duelo anticipado. Es muy normal pensar que porque las personas ya estaban o muy enfermas o muy mayores, no duele. Pero igual es la pérdida de un ser querido, son las vivencias total, lo que nos dejaron, lo que nos enseñaron, nos dieron la vida. El duelo aquí, pues sí, digamos que se puede llevar de una manera más, no fácil, pero por lo menos más tranquila. Y esos decires de que porque estaba más grande o porque estaba muy enfermo descansó y descansa la familia, pues en lo posible ojalá no lo dijéramos. Aconsejamos y decimos frases de buena fe, pero son mal manejados, realmente no lo recibimos de la manera que las personas quieren que lo recibamos, porque igual es un ser querido que se nos fue, es algo que nos quitaron, es algo que sentimos que se nos desprende, por eso mismo duele. En México tenemos una tradición, veneramos a nuestros muertos, tenemos nuestro día de muertos. Muchos que vivimos dentro de nuestro país pues no lo vemos, pero de su manera de ver, de su perspectiva, me gustaría que ahora que vivió esa experiencia aquí en México. Pues yo gratamente agradecida, porque pues es algo que nosotros los tanatólogos siempre queremos ver. ¿Y cómo es que lo hacen en México? El homenaje, el color, la fiesta, la unión familiar, la cantidad tan impresionante de gente que vimos llegar al panteón. Pero se vuelve la fiesta familiar, se vuelve la tradición, algo que obviamente hay que conservar muy bien. Y como que no se ve mucho del dolor. Curiosamente veía eso, no se siente ya todo lo bonito que nos dejó ese ser querido. Todo lo que podemos recordar hace parte de la celebración como tal. Y pues ojalá que en Colombia tuviéramos algo así, porque normalmente pues sí se celebra igual y se recuerda, pero no con la forma tan bonita como ustedes lo han hecho. Sin embargo, cuando se enfrentan a la muerte nuevamente, la situación cambia muchísimo. Hay una tradición